Bien, estamos ya de regreso en el debate presidencial de segunda vuelta de las elecciones generales 2025. Es momento de abordar el último eje sobre gobernabilidad. Voy a proceder a abrir este sobre con la pregunta planteada sobre el tema de gobernabilidad. La candidata Luisa González va a tener 2 minutos 30 segundos para responder. Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? Adelante, candidata. Voy a ser muy clara. Luisa González no miente. Y la única forma de sacar adelante al país es en unidad. Unidad con todos los sectores, con todos los que quieren sacar adelante al Ecuador y aman esta patria y quieren cambiar la triste realidad que hoy vivimos. ¿Con quién es la unidad? Con los transportistas, con los agricultores, con los empresarios, con la economía popular y solidaria, con la industria, también con las organizaciones políticas, con la sociedad civil organizada. Y yo cumplo mi palabra. En el año 2023 le dije a Daniel Noboa, cuente con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que fuera. Construir este país con seguridad, generación de empleo, dignidad, que podamos volver a tener un país que camine. Y cumplimos nuestra palabra. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Ahora, ¿qué también le dije? Para la precarización laboral, como intentó hacerlo con el trabajo por horas en la consulta popular, no cuente con nosotros. Para privatizar nuestros recursos, como intentó hacerlo con el campo Sacha, no cuente con nosotros. Para subir el IVA, que usted dijo que no iba a subirlo y lo subió, no cuente con nosotros. Fui clara y cumplí con mi palabra. Luisa González no miente. Ahora, nosotros, para poder garantizar la seguridad y el desarrollo y la gobernabilidad, requerimos que pare el odio, que se pare de perseguir a los gobiernos locales, que se pague los recursos, no a discrecionalidad, no amenazando, no al que está conmigo sí y al que no, no, porque el que sufre aquí es el pueblo ecuatoriano. Trabajaré con todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, de forma indistinta de a qué bancada o partido político pertenecen, sino mirando las necesidades de la patria, del pueblo ecuatoriano. Esa es la gobernabilidad que requiere el Ecuador para salir adelante. Candidato Daniel Noboa, su turno para hacer su primera interpelación a partir de ahora. Luisa, para hablar de gobernabilidad hay que respetar las instituciones, la independencia, las autoridades de control. Explícale a los ecuatorianos por qué trataron de interferir ustedes, por qué trataron de tomársela súper de bancos, por qué en el chat en el que aparece como la rana René y Correa como ají con mote, hablaban también de un delegado del Ejecutivo que se le iban a pedir inclusive a Verónica Abad. ¿Cómo planeaban tener un régimen totalitario, muy similar a Maduro, el que les paga, al hermano de Glass y a Correa, y es parte de sus ingresos? Aquí hay que respetar la democracia. Hay que entender que no se puede interferir en esas instituciones. Vas a asegurar la gobernabilidad y respetar, como la rana René no lo pudo hacer, la independencia de funciones. 1 minuto con 30 segundos para responder la interpelación, candidata González. Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Lo siguiente, ¿estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no? Y te pregunto, ¿quién persigue a las autoridades locales, quien las amenaza, quien no les hace dadas las transferencias para atender
en los desastres naturales, en las inundaciones, que nuestros hermanos están durmiendo en el piso, eres tú. Y si seguimos hablando de interferencia en otras funciones del Estado, ecuatorianos, ustedes lo saben, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General del Estado, eso es tomarse otras funciones del Estado, que tú sí lo haces. Jamás el cartel de los sapos. Candidato Daniel Noboa, su turno para la segunda interpelación en 30 segundos. Adelante. Acabas de aceptar que eres la rana René. En cambio, no tienes pruebas de que yo me haya metido en el TCE, ni el CNE, ni Fiscalía. Eso sí está bastante claro. Pero quisiera que me confirmes ciertos datos. Cuando regalaron el campo Auca, cuando pagaron 1.200 millones de dólares para aplanar un terreno y decir que es una refinería, cuando se robaron el dinero de la reconstrucción de Manabí, tu provincia, ¿trabajabas tú como funcionaria del Estado en algunos puestos, como coordinadora de Cancillería en la narcovalija y en el resto como coordinadora del despacho presidencial? Su respuesta, candidata González, en un minuto. ¿Qué tema que tienes por humillar y maltratar a las mujeres y conmigo te equivocas? A mí me respetas. Y tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Mira, Daniel, tengo un poco más de nivel y respeto que tú eres el presidente de la República. ¿O eres candidato? ¿Qué eres? Yo jamás he aceptado tus mentiras, ni mucho menos. Y si quieres hablar de obras, te puedo hablar de las obras que hicimos, donde inaugurábamos una diaria. Y hablemos de todas las mentiras y engaños que dijiste a los jubilados, a los jóvenes, en la campaña anterior y que hoy ninguna has cumplido. ¿Cómo va a creer en ti hoy el pueblo ecuatoriano? Candidato Daniel Noboa, su turno de responder la pregunta general planteada por el Comité Nacional de Debate sobre el eje de gobernabilidad. Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? 2 minutos con 30 segundos. Yo creo que es momento de la concertación. Por eso le he dicho a Luisa que no se complique la vida y vote por Daniel Noboa para presidente. Así ya, pues, hacemos el primer paso. También, para la gobernabilidad, se necesita reformas a la Constitución. Se necesita una constituyente en el cual cambiemos varias cosas importantes que hoy impiden el progreso e impiden la gobernabilidad. Se puede ver cómo con tanta institución como participación ciudadana, que me parece que no debería de existir, se puede prestar para la corrupción. El chat de los mopeds, como acaba de aceptar la rana René, es la evidencia perfecta de por qué se necesitan las reformas, por qué se necesita cambiar ciertos elementos de la Constitución y por qué se necesita tener un control directo a la corrupción. Otra cosa, no contestó la pregunta pasada, pero yo sí les contesto. Era coordinadora de Cancillería cuando fue la narcovalija, o sea, coordinaba también las valijas diplomáticas a diferentes lados. Eso sí es una realidad y se comprobó el delito en la narcovalija. También, 1.200 millones de dólares en una refinería invisible. Era coordinadora del despacho presidencial. También regalaron el campo Auca, eso sí hicieron. Lo regalaron. También trabajaba en el despacho presidencial que lo firmó. Se lo dieron a una empresa que se llama Schlumberger. Eso sí hicieron. Privatizaron los recursos del Estado sin beneficio alguno para el país. Nosotros reformaremos la Constitución. Tendremos una nueva Constitución en la cual se respeten los derechos de la gente que hace las cosas bien y no de los criminales. No más criminales que puedan salir por una orden de un juez y 2 semanas después estén amenazando a nuestra policía, estén amenazando a nuestras Fuerzas Armadas, desilusionando también a nuestras fuerzas del orden de que no puedan hacer su trabajo. Tiene que haber reformas reales, reformas para que la gente sea la prioridad, para que la policía y los militares puedan hacer su trabajo y que los jueces, que sí hay jueces que hacen las cosas bien y si hay jueces honestos, puedan trabajar correctamente y sin miedo dictar justicia a criminales.
Candidata González tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en el eje número 5 de gobernabilidad. Me voy a dirigir a las mujeres de mi patria. La violencia, el desempleo ha sido más profundo en nosotras las mujeres y la pobreza ha sido más profundo en nosotras las mujeres en este año de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos gobernando a un majadero que en lugar de presentar propuestas nos sigue faltando el respeto y yo no te lo voy a tolerar. Estás acostumbrado a humillar y faltar el respeto a mujeres. Conmigo te equivocaste. Lo siguiente, tu nivel de ignorancia es muy alto y disculpa que lo diga así, pueblo ecuatoriano. Coordinadora de Cancillería, un cargo que jamás ocupé, por favor. No se puede seguir mintiendo así. Y si había que hacer reformas a la Constitución, hiciste una consulta popular donde había enmiendas. ¿Por qué no las pusiste? Candidato Noboa, turno de responder a esta primera interpelación. Tiene 1 minuto con 30 segundos. Se necesita hacer reformas profundas. Y bueno, creo que ya estamos llegando pues al final de este debate. Y aún así todavía no vemos propuestas reales de la candidata González. Nosotros debemos de hacer reformas reales, que el dólar sea una moneda única, sin alternativas de monedas paralelas, que la corrupción se la combata de una manera real para que no existan refinerías invisibles. También debemos de respetar la independencia de las funciones, no un régimen totalitarismo como es el que buscan los empleados de Maduro, sino un régimen democrático, pero que la justicia sea simplificada, que las personas tengan dignidad y oportunidades en cada una de las áreas que quieran participar. Nosotros hemos tenido el gobierno más paritario, hemos tenido también, ha sido el gobierno que más cantidad de becas le ha dado a mujeres, más de 80.000. Y al mismo tiempo tenemos la bancada en la asamblea más femenina y más joven de la historia. 30 segundos, candidata González, para hacer uso de su segunda interpelación. No ves propuestas porque estás ausente. No te concentras, no entiendes las preguntas. ¿Qué vas a entender las respuestas? Y lo siguiente, has gobernado 1 año. Dijiste que ibas a equipar con tecnología de punta la fuerza pública, no lo hiciste. Que el 100% de los jóvenes graduados de los colegios iban a entrar a la universidad, no cumpliste. Que ibas a bajar los impuestos, lo subiste. ¿Por qué te habría de creer hoy el pueblo ecuatoriano? Candidato Noboa, 1 minuto para responder esta segunda interpelación. Nosotros, contestando la pregunta original, ya que el resto pues es, como digo, una fanesca de diferentes cosas que nadie las termina de entender, nosotros sí tenemos apertura con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador, contrario a lo que hizo la Revolución Ciudadana que expulsó a la base de Manta. Y también siempre, pero siempre mantendremos el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todos los funcionarios del Estado que hoy en día trabajan duro para ese nuevo Ecuador, para ese Ecuador el cual todos soñamos y el cual estamos trabajando a diario para obtener. Momento del espacio de preguntas cerradas en el último eje de gobernabilidad. El candidato Daniel Noboa tiene 25 segundos para plantear esta pregunta cerrada. La candidata González debe responder inmediatamente sí o no a la pregunta planteada. Adelante, candidato. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidata González, su argumento tiene 1 minuto. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país.
45 segundos, candidato Noboa, para hacer su interpelación a lo expresado por la candidata González. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso. Y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro. Candidata González, 1 minuto para responder. Queridos ecuatorianos, queda claro que el que permitió el ingreso irregular de venezolanos al Ecuador mediante el decreto 370 es Daniel Noboa. Yo haré, igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Mi obligación es protegerlos. Y no hable de Rafael Correa, que aquí enfrente, así le cueste, está una mujer y está Luisa González. Y fue usted, con su decreto, el que permitió el ingreso irregular que yo no voy a permitir y que con todo respeto voy a devolver a esos venezolanos a su patria. Candidata Luisa González, 25 segundos para formular su pregunta cerrada, orientada a un sí o a un no al candidato Daniel Noboa. La gobernabilidad requiere articulación y recursos para las alcaldías y las prefecturas. Y los recursos vienen del cobro de las deudas ante el SRI. ¿Le va a cobrar a su familia lo que le debe al SRI, los 94 millones de dólares? No. Candidato. Argumente su respuesta, candidato, en 1 minuto. El SRI tiene que seguir todos sus procedimientos para todas las personas, así mismo como lo hace Contraloría, por ejemplo, en el cual tú tienes 2 glosas, una de $800.000 y otra de $130.000 cuando trabajabas en el exterior. También usabas pues para pasear el avión presidencial sin ser presidente, pero como dices que el gobierno de Correa era tu gobierno, ya pensabas que el avión presidencial era tu avión. Nosotros respetaremos cada institución y todas las personas que haya que cobrarle impuestos le vamos a cobrar. Yo en eso he sido muy firme y he sido muy claro. Yo me estoy entregando a todos los ecuatorianos y por eso he dejado a un lado cualquier negocio familiar, porque hoy mi prioridad son los 18 millones de ecuatorianos, las familias, las madres, los padres, asimismo los niños del futuro. Candidata Luisa González, 45 segundos para su interpelación. Primero, todo lo que dijo es mentira, Noboa no. Y segundo, le pregunto a los padres, a las madres, a los hombres y mujeres ecuatorianos, ¿qué pasa si usted no paga el SRI? ¿Le clausuran? ¿Le glosan? No, a usted le cae todo el peso del Estado. Pero el candidato Noboa acaba de decir, delante de todos los ecuatorianos, y cuando es él el jefe del Servicio de Rentas Internas, que no le va a cobrar los 94 millones de dólares que debe su familia. Dinero que sirve para pagar a las dializadoras, a Solca, poner medicina en los hospitales, el alimento de nuestros niños, el arreglo de las aulas de clase. Separe su familia del poder. 1 minuto, candidato Noboa, para responder. Luisa, a ver, todo el mundo y el Ecuador entero sabe la persecución que tuvieron mis padres, en el cual tú fuiste parte, como dices, tú fuiste parte de ese gobierno. Persecución a mis padres, que tuvieron que estar obligados inclusive más de 2 años en el exilio. Persecución constante a empresarios, a periodistas, a muchas personas que simplemente por opinar diferente al correísmo les hacían la vida imposible. Secuestros, muertes y también un acoso constante a mujeres como Soledad Padilla y Laura Flores. Eso de ahí es lo que pasa cuando un gobierno es de la Revolución Ciudadana. Se violenta a todos, sin discreción alguna. Se violenta a todos, solo por no pensar igual. Eso es totalitarismo.
Hemos así culminado el quinto eje temático de Ecuador Debate 2025. Estamos ya llegando casi a la parte final. Vamos a darle la oportunidad a los dos candidatos de expresar en 60 segundos un mensaje final a la ciudadanía. Voy a empezar con la candidata Luisa González. Sus 60 segundos comienzan ahora. Queridos ecuatorianos, vamos a cambiar esta triste realidad por esperanza, a cambiar el miedo por libertad. Libertad para salir a las calles, tomar de la mano a nuestros hijos y no temer que nos maten. Libertad para ir a un hospital, encontrar medicinas, médicos y saber que salvamos nuestras vidas. Libertad para que nuestros hijos vayan a la universidad y encuentren un cupo, una beca, un crédito. Libertad para poder hablar, expresarnos libremente y saber que no nos persiguen o nos matan. Libertad para salir y saber que tenemos el sustento para nuestras familias, porque encontramos empleo digno con afiliación al IES. Libertad para poder crecer y desarrollarnos. Mi lucha es por 18 millones de ecuatorianos. Mi lucha es por todos ustedes, es por la vida. Candidato Daniel Noboa Sin, su mensaje final en 60 segundos. Queridos ecuatorianos, esto llega a su fin, este debate, esta conversación con ustedes principalmente. Ustedes merecen propuestas y merecen justicia, libertad y dignidad. Aquí hay un contraste muy claro. Hay dos opciones: totalitarismo o democracia, libertad o un régimen dictatorial similar al de Maduro. Aquí nosotros estamos luchando por la dignidad ecuatoriana, por la seguridad de nuestros hijos y para que no se vuelva un narcoestado el Ecuador. Nosotros lucharemos hasta el final, de la mano de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía y de todos los ecuatorianos que quieren salir adelante, que quieren una vida mejor, que no quieren un régimen totalitario, que quieren apertura, que quieren poder ser amigos del mundo. Eso de ahí es lo que nosotros lucharemos cada segundo hasta lograrlo. Gracias a los dos candidatos. Con estas intervenciones finalizamos Ecuador Debate 2025, segunda vuelta. Este espacio democrático con reglas claras, enfoque técnico, ha sido un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para promover el voto informado de la ciudadanía en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025, a realizarse el próximo 13 de abril. Porque la democracia nos une, vamos todos a votar, vamos todos por Ecuador. Para mí ha sido un gusto participar como moderadora. Me despido, soy Ruth del Salto Díaz. Muy buenas noches, Ecuador.